Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar del tema Teorema de Pitágoras, tema que en educación secundaria trabajan los estudiantes de tercer grado. ¿Qué nos dice la teoría? Bien, la teoría habla sobre un triángulo rectángulo, al cual ya sabemos nosotros identificar. Es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, 90 grados. Ángulo que se forma en estos dos lados, a los cuales llamamos cateto y cateto. Tenemos un tercer lado, que es esa inclinación que observamos del triángulo, el cual conocemos con nombre de hipotenusa. Esos son los tres nombres que recibe nuestro triángulo rectángulo: hipotenusa, el lado mayor, y a los dos menores los nombramos como cateto. El teorema de Pitágoras establece que la longitud, es decir, la medida de la hipotenusa, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Obtengo un resultado de esos cuadrados y calculamos la raíz cuadrada. Ese resultado es la hipotenusa. Por lo tanto, para encontrar un cateto, no importa cuál, vamos a utilizar la formulita que ahorita vamos a ver, pero ahorita tenemos aquí la teoría, el lenguaje común, por así decirle. Dice que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Es decir, el cuadrado de este lado menos el cuadrado de un cateto es igual al otro cateto. Al igual, a ese resultado de esa resta, calculamos una raíz cuadrada y obtendríamos la medida del lado. Bien, para ejemplificar un poquito esa teoría o ese lenguaje común, vamos a utilizar lenguaje algebraico, fórmulas. Bien, ya nombramos a los lados menores como catetos y al lado mayor como hipotenusa. A estos catetos vamos a llamarle A y cateto B. Y a la hipotenusa, lado C. Bien, esta fórmula, si recordamos un poquito la teoría que acabamos de hablar, dice que hipotenusa, que es C, es igual a raíz cuadrada de la suma de los dos catetos, pero al cuadrado. Y ahí encontramos esta medida. Tenemos una primera fórmula y aquí tenemos la fórmula para encontrar la medida del cateto B y la medida del cateto A, que básicamente es similar, únicamente cambia la medida del otro cateto. Cateto B es igual a raíz cuadrada de la diferencia, de la resta, de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto, en este caso A. Para el cateto A, nada más cambia la medida del otro cateto. Veamos una explicación utilizando cuadrados, es decir, un triángulo rectángulo con dimensiones 10 de hipotenusa y los catetos 8 y 6. Vamos a trazarle unos cuadrados a cada lado y vamos a analizar esas relaciones que existen. Aquí tenemos únicamente la medida indicada para la hipotenusa, que son 10. Si se nos pide que sobre este lado nosotros tracemos un cuadrado, pues tendríamos esta forma.
Al pedirnos calcular el área de un cuadrado, nosotros recordamos que su fórmula es lado al cuadrado, es decir, 10 por 10. Entonces hacemos esa operación, 10 por 10, tendríamos un área de 100. Para el cateto indicado con la medida de 8, trazamos un cuadrado sobre este lado, calculamos su área, es decir, 8 al cuadrado, y obtendríamos un área de 64. Y por último, el último cateto, que tiene una medida de 6, igual, le trazamos a este lado de nuestro triángulo un cuadrado, obtendríamos esta forma. Nos piden que calculemos su área, 6 al cuadrado, 36. Y aquí queda básicamente lo que es la representación de lo que es el teorema de Pitágoras. Un triángulo rectángulo y sobre cada uno de sus lados 3 cuadrados. ¿Qué podemos nosotros con esta representación, con estos 3 cuadrados que se han formado sobre los lados de nuestro triángulo? ¿Qué podemos explicar? ¿Qué podemos entender? Bien, pues básicamente podemos entender de qué hablaba el señor Pitágoras, es decir, su teorema se basa en esto. Veamos, analicemos esto. Dice 100, 64 y 36. Yo supongo que muchos ya encontraron una relación entre estas tres áreas. Y si no, pues ahorita vamos a ver. Veamos. 100 menos 64. Recordad que aquí ya están cuadrados. Son cuadrados. 100 menos 64 es igual a 36. Si calculamos la raíz cuadrada de 36, es 6. 6 por 6. Obtenemos la medida de su lado. Bien, ahora si a este cuadrado de 100 se le resta este cuadrado de 36, obtenemos 64. Y a su vez a 64 le calculamos la raíz cuadrada, obtenemos 8. Y por último, si sumamos el cuadrado de 64 más el cuadrado de 36, obtenemos 100. Si le calculamos a ese 100 o le encontramos su raíz cuadrada, encontramos que es 10. Es decir, encontramos la medida de la hipotenusa. Esa es la relación que se establece entre los 3 cuadrados de un triángulo rectángulo, y de esta forma podemos nosotros calcular medidas de sus lados conocidos. Problemas. Bien, vamos a dejar algunos problemas en un siguiente video para ejemplificar un poquito lo que acabamos de ver, la parte teórica, la parte práctica, utilizando las fórmulas. Entonces, espero en un próximo video y vamos a explicar esto. Gracias y que tengan buen día. Hasta luego.